Nuestra siguiente invitada sí que sabe cómo cambiar y lograr que las personas conecten de nuevo con su poder interior y manifiesten su realidad soñada. Es apasionada por enseñar a través de sus conferencias y programas. Vive su propósito y su pasión por ayudar a que las personas manifiesten en la realidad lo que anhelan en sus corazones. Con ustedes, una de las periodistas más importantes del país, Silvia Corso. Hola a todos, estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Quiero darle las gracias al Tiempo Casa Editorial y a Divinamente Speakers por esta invitación a la segunda versión de Dímelo Fest, un festival de ideas, de pensamiento, de conocimiento y de inspiración. Elegí para hablar con ustedes hoy un tema que es realmente una emoción, y es una emoción que ha estado acompañándonos durante todo el último año a todas las personas del mundo. Nos ha acompañado a irnos a la cama, a despertarnos, nos ha acompañado al supermercado, a acompañar a los niños a hacer las tareas del colegio, ha estado con nosotros cuando hemos perdido seres queridos, cuando hemos perdido el trabajo, cuando hemos tenido que cambiar todas nuestras actividades y llevarlas a la casa. Pues ha estado tanto con nosotros que se nos ha vuelto como una gran compañera o un gran compañero esta emoción, y se nos ha vuelto muy normal. Tan normal como a veces se nos vuelven esas relaciones que no funcionan, esos momentos y esos espacios y esos vínculos conflictivos que, aunque no nos gustan, no nos hacen sentir bien, de todas formas se nos vuelven de todos los días, se nos vuelven muy familiares, o como cuando tenemos un mal hábito que, aunque sabemos que nos hace daño, seguimos con él, continuamos teniéndolo. Les estoy hablando del miedo, esta emoción que, como les digo, se ha vuelto tan nuestra compañía en los últimos meses, que hemos creído que no podemos vivir sin ella, que no podemos vivir sin esta emoción. Y la verdad es que sí, nosotros podemos vivir sin miedo. Por eso titulé a esta charla No más miedo. Y es que sí se puede, solamente que es una elección. Nosotros elegimos si vivimos con miedo, tú eliges si vives sin miedo. Eres tú de cambiar esa realidad. Mira, así como tú decides por las mañanas ponerte la ropa que te vas a poner en el día, eliges el almuerzo que vas a preparar, eliges la serie de televisión que vas a ver el fin de semana, tú puedes elegir vivir sin miedo. Tú puedes elegir con qué emoción o qué emoción te acompaña durante el día o durante toda tu vida, pero no lo sabes. Como no lo sabes, se lo dejas al azar. Crees que el miedo tiene que estar contigo todo el tiempo. Dejas esta decisión al azar a pesar de que es mucho más importante que todas las decisiones anteriores que te mencioné, porque esa es la que determina el estado con el que tú vives día a día, el estado con el que te relacionas contigo mismo y con el que te relacionas con los demás. Y bueno, pues no te sientas mal porque nos enseñaron a vivir con miedo, ¿no? Nos enseñaron o te enseñaron que no te dijeron que eres tú quien creas tus propios miedos, que los pones en tus pensamientos, le das validez a esos miedos a través de las creencias que tienes y luego los dejas gobernar tu vida. No te das cuenta de que eres tú quien puede cambiarlo. Pero bueno, es que a la larga el miedo también es el que establece, o a través del miedo establecemos nuestro mecanismo de defensa. Así que nos parece muy importante, pero también el miedo es el que es un muy bueno y efectivo mecanismo o forma de persuasión. Por ejemplo, cuando somos pequeños, se nos hace más fácil a nosotros como papás, o se hizo mucho más fácil para nuestros padres, tratar de enseñarnos, corregirnos o educarnos a través del miedo, porque, claro, era mucho más fácil. No había que tener tantos argumentos, ¿cierto? Además, podían asegurarse un poco más que tú obedecieras o que nosotros obedeciéramos. Tómate la sopa o te castigo, haz las tareas porque si no, no te dejo salir este fin de semana, llega temprano, no te vuelvo a prestar el carro, aquí se hace lo que yo diga, si no haces lo que yo digo, entonces dejo de sostenerte económicamente, si tú no me quieres, yo voy a hacer todo lo posible para que te sientas mal, porque tú tienes que quererme, o si no, voy a hacer que te sientas culpable, o nunca seas tú mismo, no muestres lo que eres, no manifiestes tu autenticidad o tu verdadero ser interior porque los demás se van a burlar de ti. Entonces, busca siempre la aprobación de los demás, porque si no te rechazan, para que todos te acepten en el grupo y nadie te haga sentir mal.
no comas tanto para que no te vuelvas gordo. Es un poco como por el lado del miedo, no por el lado de come saludablemente para que estés bien y tengas buena salud, no comas tanto, te vas a volver gordo. Y si te vas a volver gordo, nadie te va a querer o no te vas a ver bien. No cometas pecados porque no vas a llegar al cielo o porque te vas para el infierno. Bueno, la lista es interminable. Yo creo que mientras yo les mencionaba algunos de estos, ustedes llevan recordando algunos de estos con los que nos persuadieron a nosotros cuando éramos pequeños, cuando eras pequeño, o esos que tú también utilizas a persuadir a los demás, porque además lo volvemos parte de nuestras vidas. Lo hemos utilizado para manipular a los demás. Desde pequeños lo hemos aceptado como algo normal porque así nos enseñaron que debía ser. Y no solamente lo aceptamos, lo usamos con los otros. Lo que ignoramos es que haciendo esto nos convertimos nosotros también en quienes repetimos estas mismas enseñanzas y estas mismas creencias del miedo en los demás. Y el miedo finalmente se termina volviendo adictivo, se termina volviendo una adicción que forma parte de nuestras vidas. Como cualquier emoción, este miedo tiene su manera de permanecer en nosotros y una de ellas es camuflándose detrás de otras emociones. Creemos que hay otro tipo de emociones como la tristeza, el dolor, la incertidumbre, la depresión, la venganza, los celos, la envidia, la frustración. Pero la verdad es que siempre detrás de cada una de esas emociones negativas hay un miedo que no quiere salir a la luz y que se esconde detrás para que nosotros sigamos viviendo con su compañía. Pero si miramos bien, y te invito a que mires bien, cada una de esas emociones negativas que tú tienes durante tu vida y durante tu día, para que te des cuenta que siempre oculta detrás de cada una de esas emociones negativas hay un miedo. ¿Quieres que te dé algunos ejemplos? Detrás de una ruptura, siempre detrás de una ruptura, además del dolor que se causa o con el mismo dolor que causa esa ruptura, está el miedo a estar solo, a quedarme solo, a no ser amado, a no ser suficiente para otras personas. Detrás de cada decisión que yo tome cualquier, no solo detrás de cada emoción, detrás de cada decisión que yo tomo en el día, por muy insignificante que parezca, por ejemplo, estar a la moda e ir a comprar la ropa que está de moda para tener el estilo que en este momento tienen los demás y verme muy bien, está detrás el miedo a no ser aceptado por un grupo, a ser rechazada o a rechazado, a que me digan, a que no me digan que me he visto mal, que soy fea, que estoy pasada de moda, el miedo a no ser aceptado. Detrás de cualquier otra emoción, como el fracaso, por ejemplo, está detrás mi sensación de no ser suficiente, el miedo a que no me quieran, no me aprueben y no me reconozcan porque mi proyecto no funcionó, que podemos seguir más allá. Cuando tomamos la decisión cuando muchas veces nos frustramos viéndonos a nosotros mismos frente al espejo, está el miedo a no encajar en esos parámetros de belleza que nos han impuesto la sociedad y las redes sociales y el mundo del consumismo. Y muchas veces inclusive llegamos a tomar decisiones que son nocivas para nuestra salud solamente con el fin de encajar en ese tipo de parámetros o en ese tipo de imágenes que nos creamos de nosotros. A veces el miedo se oculta en otro tipo de, yo diría, distracciones, eh, situaciones y hechos, para que nosotros no notemos que está detrás. No es que está mal ni ir a las fiestas ni celebrar, pero cuando consumir cierto tipo de sustancias, cuando consumir licor en exceso, cuando necesitamos con todas las fuerzas de nuestro corazón siempre estar ocupados, reuniéndonos con amigos, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar? No quiero estar solo, hagamos algo y siempre estamos de rumba, enfiestados, estamos distrayéndonos de querer estar solos porque nos da miedo tener nuestra propia compañía, nos da miedo quedarnos solos y saber cuáles son esos miedos que tenemos ocultos o darnos cuenta de si nuestra vida está siendo satisfactoria para nosotros o no. También están ocultas las mentiras, o detrás de las situaciones de mentiras o de las infidelidades está el miedo oculto a no tomar la decisión de realmente con quién quiero estar bien y estar feliz, o mi miedo a decir que no, o mi miedo a decir que sí, o mi miedo a comprometerme emocionalmente también, ¿por qué no? Cualquier tipo de decisión, como les decía, que aparentemente tenga más que ver con
no sé, algo mucho más trascendental en nuestras vidas, como poder tener casa, tener un carro, trabajar para poder tener eso que siempre he deseado, los logros, las metas, los reconocimientos. Detrás muchas veces está implícito el miedo a no encajar, el miedo a no cumplir con los parámetros sociales que nos dijeron que nosotros teníamos que tener para poder tener una posición, para ser aceptados y para ser reconocidos. Y vean, no les estoy diciendo que sea malo que compremos cosas, que consumamos, que nos veamos bien, que tratemos de vernos bellos, que entremos en una relación o que salgamos de ella, o que compremos un objeto que queremos, o que vayamos a una fiesta, o que celebremos con nuestros amigos. Lo que debíamos fijarnos es si lo estamos haciendo porque detrás de esto hay un miedo que queremos ocultar, o porque estamos distrayéndonos o queremos ocultar o esconder un miedo que tenemos. No es lo que hacemos, es por qué lo hacemos, es si detrás de eso hay un miedo, porque entonces la decisión que tomamos no nos está dejando ser feliz. Y por eso siempre viene la emoción negativa consecuente. ¿Se acuerdan cuando les decía la tristeza, la frustración, el miedo? Bueno, pues la consecuencia de vivir atemorizados, porque la verdad es que siempre vivimos atemorizados, pero no nos damos cuenta, porque como estamos distraídos en comprar, en consumir, en hacer, en festejar, y no nos damos un poco de tiempo para mirar hacia adentro, para darnos cuenta qué es aquello que guía nuestras actuaciones cada día, pues terminamos volviéndonos adictos al miedo. Nos familiarizamos con él, se nos hace normal, se nos hace común. El miedo, el problema con esto es que crea mucho más miedo en nuestras vidas, porque el miedo, si es la emoción que motiva las decisiones y los actos que yo tomo, termina impregnando la esencia del resultado, impregnando el resultado de lo que yo estoy haciendo con esa emoción. Y si dejo que sea el miedo el que conduzca todos los actos de mi vida, a veces, aunque yo esté reclamando por cosas justas, aunque esté reclamando por mis derechos, por ejemplo, como lo hemos visto últimamente, no solamente en nuestro país, sino en otras partes del mundo, cuando lo estamos haciendo por muy justo que sea ese reclamo, si nosotros lo hacemos con miedo, la consecuencia y el resultado no necesariamente va a ser el más esperado, porque a veces el miedo lo que genera es mucha más miedo, violencia y agresión. ¿Qué pasa entonces? Que atraigo más miedo porque atraigo lo que temo, y si temo la violencia, realmente lo que hago es atraerla. Pero además, si estoy todo el tiempo con miedo, vivo a la defensiva. Con miedo vivo a la defensiva y vivo al ataque. Con miedo me paralizo porque tengo miedo. Y también termino muriéndome de miedo. La forma en que el miedo funciona es decirte que necesita protegerte de algo o de alguien. Y para protegerte, te dice que la mejor manera que tiene para hacerlo es que te defiendas. Y si te defiendes, tienes que hacerlo atacando. Y cuando te defiendes atacando a otras personas, las otras personas van a sentir con su miedo la misma necesidad de atacarte a ti. Por eso se vuelve un círculo vicioso. Es lo que quiero llamar la atención sobre el tema de hoy, sobre la inutilidad del miedo y sobre las consecuencias a que este miedo nos lleva. Y es que sí, nos da mucho miedo vivir sin él. Nos llenamos de excusas para quitárnoslo de encima, para no deshacernos de él. A veces decimos que es inevitable, pero decimos que es inevitable sentir miedo. Primero porque no nos damos cuenta de que lo que estamos trayendo, lo que estamos tratando de lograr con ese sistema de defensas que nos creamos desde esa emoción, es que lo que realmente queremos es sentirnos seguros, protegidos, en paz, a salvo. Luego esa no es la emoción más apropiada para conducirnos a ese lugar y a ese territorio al que queremos llegar. Nos equivocamos, pero no nos damos cuenta. Y a veces decimos, ¿cómo no tener miedo a lo inevitable? Por ejemplo, la muerte. Finalmente, lo que nos da miedo no es la muerte, lo que nos da miedo es sentir dolor, el dolor que nos causa una pérdida. Pero sentimos dolor cuando hay una pérdida porque no somos capaces de aceptar que la muerte, por ejemplo, la mortalidad o el paso de los años, en el caso del envejecimiento, es parte normal de la vida. La falta de aceptación trae dolor. Realmente tenemos miedo a sufrir porque no somos capaces de aceptar. La idea aquí es cambiar la forma de percibir eso que vemos como inevitable, cambiar la manera de reaccionar y comportarnos frente, por lo menos, a dos situaciones en nuestra vida que no podemos evitar.
nuestra mortalidad, no, no podemos evitar morir, y el envejecimiento. No podemos evitar el paso de los años, pero sí podemos saber y aprender a reaccionar frente a una pérdida. Pero sí podemos aprender a vivir a vivir y a tener hábitos de vida que nos lleven a tener un paso de los años mucho más saludable, mucho más aceptable, mucho más acorde con nosotros mismos, mucho más felices sabiendo que estamos creciendo, evolucionando y que es parte de la vida. Mm, Tú puedes vivir sin miedo, pero necesitas aprender a vivir sin él y necesitas querer vivir sin él. Necesitas saber que te lo puedes quitar de encima, por ejemplo, con las mismas ganas que tienes de conocer a alguien que te gusta mucho y quieres salir con esa persona porque a lo mejor quieres establecer una relación con ella, con las mismas ganas que planeas un viaje de vacaciones y que quieres comprar el tiquete, hacer todos los planes, buscar los hoteles, con las mismas ganas, por ejemplo, que tienes de verte bien con vestido de baño, cuando vas a un sitio público y quieres verte lindo o muy bonita, eh, y tienes que entrenar en un gimnasio, pero no solamente entrenar para verte bien, para sentirte bien, para estar saludable, para tonificarte, para estar mucho más fuerte, con esas mismas ganas que tú tienes de lograr cosas positivas en tu vida y de entrenar para estar y sentirte bien, necesitas entrenar para no estarlo. Y hay una vía para lograr estar bien, hay una vía para alejar el miedo, hay una vía para deshacerse del miedo y para eliminarlo. Sí hay una, por lo menos, que es muy efectiva. Muchas personas han intentado otras, pero han fallado en el intento y por eso creen que no se puede. Por ejemplo, hay personas que han intentado deshacerse del miedo escondiéndolo. Entonces creen que si no le dicen a los demás que tienen miedo o si no lo reconocen, el miedo se va a ir. Pero lo que pasa con el miedo y lo escondemos en nosotros es que se acumula y muchas veces termina convirtiéndose en una enfermedad. Hay personas que terminan creyendo que el miedo se va si lo evaden. Por eso las fiestas en exceso, la comida en exceso, la droga en exceso, el sexo en exceso, por eso las compras en exceso, por eso las mentiras, las relaciones insanas, para no darnos cuenta de que realmente estamos escondiendo miedo. Y hay personas que terminan entregándole los miedos a los demás, porque creen que así son ellos los que se van a ocupar de tus miedos, pero eso no se puede. Tus miedos son tuyos, los creaste tú, vienen de tu mente. Tú los aceptaste, aceptaste vivir con ellos y creaste pensamientos que causaron esa emoción. Así que eres la única persona encargada de despedirlos. Pero se puede lograr. Pasos para deshacer el miedo. Yo te voy a dar por lo menos estos. Y si lo intentas, estoy segura de que vas a poder lograrlo uno por uno. La primera o el primer paso, identifica si tienes miedo, para que no lo escondas, para que no lo evadas. ¿Cómo se identifica que hay miedo? Muchos ya lo sabemos, pero los que son expertos en evadirlo, en esconder lo que sienten y lo que les pasa, los síntomas físicos son unos muy buenos señales de que tienes miedo. Ese dolor en el nudo en la garganta, ese dolor en la boca del estómago, esa sudoración, esa sensación de malestar, es un miedo. Cualquier emoción negativa, ya se los dije, cualquiera esconde detrás un miedo. Cualquier incomodidad o molestia con nosotros o con los demás es una alarma que nos conecta finalmente con un miedo si lo miran bien. Segundo paso, acepta que tú creaste ese miedo. Es tuyo. Tú decidiste aceptarlo y traerlo a tu vida y darle poder. Si reconoces que eres tú quien creó ese miedo y que tú tienes el poder sobre él, inmediatamente le quitas a ese miedo el poder que crees que tiene sobre ti. Y recuerda, elegiste tener miedo porque quieres, necesitas sentirte seguro y te fuiste por la vía incorrecta. El miedo no te va a traer esa seguridad, esa estabilidad, esa protección que tanto mereces, esa paz y esa tranquilidad que tanto mereces y que además tú puedes darte a ti mismo. Puedes también deshacer el miedo bajando la guardia. Baja la guardia de muchas formas, se puede. Porque finalmente tú has creado un sistema de defensas al lado tuyo para protegerte del mundo, de los demás y de ti, ¿cierto? Pues realmente no es de los demás que tienes que protegerte. Si dejas de sentir que hay algo amenazante en todo lo que pasa a tu alrededor
y logras entender que la forma en que se comportan los demás cuando están bajo la influencia de una emoción negativa como la agresividad y la ira, por ejemplo, y logras entender que ellos también están actuando bajo sus propios miedos y que realmente se están atacando a sí mismos y que tú puedes protegerte decidiendo evitar engancharte con ellos y con sus miedos, entonces bajas la guardia, no sientes la necesidad de protegerte de alguien que realmente se está sintiendo mal consigo mismo porque está buscando lo mismo que tú: protección, aprobación, seguridad, estabilidad, confianza y amor. Así que lo único que tienes que proteger, y es muy acertada esa frase que se usa mucho, es: lo único que tienes que protegerte es de ti mismo, de tu mente, de tus propios pensamientos. ¿Cómo? Acepta lo inevitable. Hace un momento les hablaba de la muerte y del envejecimiento, algo que nos da pavor a todos. Aceptarlo con la sabiduría y con la humildad de que no podemos controlarlo, por muy importante que sea en nuestras vidas, de que es algo que forma parte de la naturaleza y de la evolución, y que finalmente me causa dolor porque no puedo aceptar que es parte de la vida y que no puedo desapegarme. Pero también puedes cultivar una conexión espiritual contigo mismo, con eso que tú consideras que es tu guía inteligente y tu sabiduría interior, no importa cómo la llames, no importa de qué manera la busques, pero todos podemos establecer esa conexión adentro. ¿Recuerdan cuando les decía que hay personas que buscaron deshacer sus miedos afuera? Bueno, es adentro donde se tiene que solucionar. Y además de la conexión interior, confiar. ¿En quién? En ti, en tu capacidad de hacerle frente a los desafíos y a las dificultades de la vida. Tú puedes, siempre has podido. En la vida que te sostiene, que siempre te ha sostenido, en los momentos más difíciles te está sosteniendo ahora. Tal vez no en las situaciones o en las condiciones que tú querrías, pero te sostiene o no estarías ahí. Que todo, aunque no lo entiendas, sucede por alguna razón y tiene un orden, por muy caótico que se vea afuera, detrás de cada movimiento que no aceptamos hay un cambio que es necesario en el exterior y dentro de nuestras vidas si somos capaces de verlo bien. Cuarto paso: recupera tu poder interior. ¿Cómo lo puedes recuperar? Corrigiendo esos pensamientos que fueron los que dieron origen a tus miedos. Esa corrección se da cuando tú cambias tu manera de pensar, de ver a los demás, de verte a ti mismo, cuando te das cuenta de que todo eso que te parecía amenazable, amenazante, no es realmente amenazante, sino que es parte inminente de la vida, que también los demás tienen sus emociones. Cámbiale el valor y el significado a todo eso que tú le diste para quitarte la tranquilidad. Califica las cosas de una forma distinta, cambia de perspectiva. Y el quinto: sé consciente todos los días de que tú puedes elegir vivir sin miedo. Entonces, cuando te vas a vestir por la mañana, elige vestirte de confianza, no de miedo. Observa tus pensamientos, mantente alerta, saca, elimina y cambia todos esos que te quitan la alegría, tu paz interior y tu tranquilidad. Cambia la forma de ver el mundo, cambia la forma de ver a los demás. Puedes entregarle también ese día con confianza a esa fuerza que le dio vida a todo y que te dio vida a ti. Pídele a esa fuerza, a esa energía, a ese Dios, a eso que está más allá de todos nosotros y lo mantiene en orden, que te ayude a interpretar tus miedos, a conocerlos y a deshacerlos. Dedícale también unos días a cultivar esa conexión espiritual que te digo que es importante establecer. Esa conexión espiritual que se tiene a través del arte, de la religión, de la música, del deporte, de lo que más te gusta. No odies ni juzgues a nadie. Especialmente no odies ni juzgues a los demás, porque ellos también tienen sus propios miedos. Y algún día van a sentirte tan cansados como tú de que esos miedos gobiernen su vida. Y algún día buscarán deshacer eso que hay en su mente y que no les permite ser felices. Y de pronto van a tomar la misma decisión que a lo mejor, si tú tienes la valentía de hacerlo, haces hoy: elegir vivir sin miedo a partir de este momento. Si tú ya te diste cuenta de que puedes abrirle camino a la felicidad en tu vida, da un paso gigantesco y cree que eres capaz de dejar de vivir sin miedo si tú lo eliges. A veces se da inmediatamente, a veces es un proceso que dura toda la vida, pero si lo haces consciente, tú lo puedes lograr. Bueno,
Me encantó haberlos acompañado este rato. Muchas gracias por haber estado ahí presentes conmigo y espero que esta charla les sea de mucha utilidad. Muchas gracias al Tiempo Casa Editorial y a Divinamente Speakers por haberme invitado a Dímelo Fest. Un abrazo y hasta pronto.